es un placer inmenso para mí pues, estar invitado aquí a comentaros un poco qué es enseñar deleitando. Bueno, el libro es una recopilación de 90 emblemas sacados de autores españoles, italianos, ingleses, franceses, de los siglos XVI y XVII. Y la verdad es que, bueno, pues traía, dice, respuestas de los emblemistas de ayer a los problemas de las personas de hoy. La idea era doble. Yo cuando escribí el libro tenía un doble objetivo en mente. Uno, pues al lector profano, por así decirlo, al lector no masón, pues enseñarle el bonito mundo de las enseñanzas de los libros de emblemática, que la verdad es que están llenos de buenos y sabios consejos. Y el segundo objetivo era darle al lector hermano o hermana, al lector masón, pues darle una propina de pues, simbolismo y de viaje al pasado de pues, justo esa época maravillosa en que la masonería operativa se está convirtiendo en especulativa y cómo pues el simbolismo de muchos de estos libros de emblemas pues es idéntico al que nosotros utilizamos, ¿no? Como había esos vasos comunicantes en la sociedad en la época. Entonces, pues bueno, lo primero, para los que no los conozcan, es preguntarse qué es un libro de emblemas. Esencialmente es una colección de ilustraciones, de alegorías, lo que técnicamente llaman los expertos la pintura, que va acompañada de un mote en latín o en el idioma en el que se publica el libro, y luego de una explicación. Si la explicación es en prosa, se llama glosa; si es en verso, es el epigrama. Entonces, pues aquí, por ejemplo, en la ilustración podéis ver uno de mis libros favoritos. Yo se lo recomiendo a todos. Está en inglés arcaico, eso es cierto, es en inglés de 1636 y escrito por George Witherdale. Vamos a hablar inmediatamente a continuación. Todos estos emblemas tienen lecciones muy útiles para nosotros, de ética, de filosofía, de política religiosa, también a veces pues eso, de amor, de inteligencia emocional, y eso es algo que siempre hace falta. Y el simbolismo pues es rico y fascinante. Este, por ejemplo, es un emblema que traigo un poco de propina porque no me dio tiempo a incluir en mi libro. Este es de un libro alemán de 1617, Emblemata Nova, de Andreas Friedrich, y el hermano alemán que me iba a haber traducido el epigrama no me entregó la traducción al español a tiempo, no llegó a tiempo. Pero como podéis ver, pues es increíble la cantidad de saberes distintos a los que se puede llegar a aludir en un solo emblema. Hay filosofía, derecho, arquitectura, ética, mitología, matemáticas, historia, todo. Tenemos aquí, pues eso, un nivel convertido en una especie de delta también, con su plomada colgando, con una balanza, la justicia colgando, con el dios Jano, al que en vez de ponerle 2 caras le han puesto 3 por reforzar la idea de prudencia. Ya veremos por qué. Pero vamos, alude simplemente a la vieja máxima de que la prudencia se basa en 3 partes, ¿no? La memoria de lo pasado, inteligencia de lo presente y providencia de lo futuro, y del que salen estas 2 serpientes enroscadas que recuerdan un poco al caduceo de Mercurio, o como si fuera una especie de doble vara de Asclepio también, y es porque los emblemistas manejaban mucho una metáfora bíblica, que era la que sale en aquel versículo que decía Cristo a los apóstoles: sed mansos como palomas y prudentes como serpientes. Entonces, pues en muchos emblemas aparece la serpiente como emblema de prudencia. En fin, os voy a hablar rápidamente de los 5 autores más citados en el libro. El primero, empezando por la esquina superior izquierda, es don Diego Saavedra Fajardo, que bueno, debería ser muchísimo más famoso y conocido en este país de lo que es, ¿no? Parece que solo se le conocía al hombre en Murcia, porque él era murciano y los murcianos le tienen mucho cariño. Pero vamos, aparte de ser un gran escritor del siglo XVII, fue diplomático, fue pensador y pues se comió los marrones diplomáticos más gordos de su época, entre ellos pues, la paz de Westfalia, ¿no? La leyenda cuenta que volvió tan machacado de lo duras que fueron las negociaciones para España en la paz de Westfalia, que cuando volvió aquí a Madrid se murió a los pocos días. Le acogieron en el convento de Agustinos Recoletos, que hoy día es la Biblioteca Nacional, y murió el pobre del disgusto. El segundo personaje que tenemos en la esquina superior derecha es Juan de Borja, y Juan de Borja también viene del mundo de la diplomacia, solo que pues medio siglo o más de medio siglo antes que Saavedra Fajardo. O sea, si Saavedra Fajardo se mueve en el reinado de Felipe IV, Juan de Borja corresponde al reinado de Felipe II. Trabajó para Felipe II en la corte de Portugal, también en Praga como embajador ante la corte imperial.
Y bueno, pues era un hombre muy culto, tenía vínculos con la familia de San Francisco de Borja y escribió Las empresas morales, que tienen más de una joya para nosotros, hermanos, como vais a ver a medida que vayamos viendo la presentación, y sobre todo, pues si veis el libro, pues veréis que hay pues, mucho simbolismo muy útil. Después, en la esquina inferior, izquierda, tenemos a Andrea Alciato, que fue el padre de la emblemática. Él es, pues, quizás el inventor de todo, ¿no? Él fue el primero en escribir un libro de emblemas, una emblemata propiamente dicha, en 1531. Después, en el centro, está George Wither, este autor inglés al que muchos historiadores consideran Rosacruz. Hay gente que cree que puede haber sido masón, pero lo cierto es que, aunque tenemos registros muy tempranos de por ejemplo, de Elias Ashmole o de otros ingleses justo antes de que pues la masonería especulativa naciera, de Wither no tenemos el registro, pero hay elementos en su vida que podrían indicarnos algo parecido. Y por último, en la esquina inferior derecha está el abad Filippo Piccinelli, y este hombre es muy cómodo citarle porque él fue como el primer enciclopedista de los emblemas, o sea, su obra Mondo Simbólico es una recopilación de los mejores emblemas que él conoció en su vida, muchos de ellos de Saavedra Fajardo, era gran admirador del diplomático murciano. Entonces, pues sin más, vamos a pasar a presentaros algunos de los emblemas que los amigos que leyeron el libro, amigos, hermanos y tal, me dijeron, pues mira, si tienes que hacer una presentación, selecciona estos. Yo, una idea que permea el libro, y esto el lector masón lo va a notar cuando lo vea, es que el libro está estructurado realmente siguiendo el rito escocés antiguo y aceptado. En el sentido de decir, la primera parte pues, se corresponde mucho con cosas que trabajamos al grado aprendiz, la segunda al grado compañero, la tercera al grado de maestro y la cuarta todos los grados filosóficos. Entonces, pues bueno, el aprendiz masón siempre tiene que hacer introspección, siempre tiene que conocerse mejor a sí mismo, y por eso el libro se abre con este clásico de Saavedra Fajardo, que es Nete quae siberis extra, no te busques fuera. También porque, pensando en un público joven, yo soy profesor de secundaria y uno de los objetivos que me fijé escribiendo es que un adolescente de segundo de bachillerato a punto de entrar a la universidad pudiera entender el libro perfectamente. Pues los adolescentes tienden a buscarse fuera, a buscarse en sus amigos, a buscarse en la aprobación de las redes sociales, ¿no? Dan un like, ¿no? Muchas veces viven en una especie de casi pesadilla, como la serie esta tan maravillosa Black Mirror, en la que hay un capítulo en que la gente es valorada continuamente en una red social y si pierde popularidad, su vida empeora. Es una cosa increíble, ¿no? Pues en vez de buscarse uno fuera, en esa valoración de fuera, lo suyo es naturalmente conocerse uno mismo. No vaya a ser que pensemos que somos feas conchas cuando en realidad éramos bonitas perlas, ¿no? La envidia es otra pasión que tenemos que controlar todos, ¿no? Este emblema a mí siempre me parece muy poderoso. Dice, Sibimet invidia vindex, ¿no? La envidia se venga de sí misma. Y vemos dos perros que están disputándose la clava de Hércules, que es el símbolo de su virtud. Entonces, claro, cada vez que uno de los perros se la quiere llevar, con la boca se rompe los dientes y sangra, ¿no? Es un reflejo de lo autodestructiva que es la envidia, ¿no? Que primero hace daño a quien la siente antes de que llegue a alcanzar su objetivo, ¿no? Los perros pueden muy bien odiar a Hércules y querer quedarse con su clava, pero son ellos las primeras víctimas de su envidia, porque se destrozan los dientes y sangran. Es una lección muy impactante. Yo recuerdo la primera vez que la vi, me hizo reflexionar mucho sobre lo importante que es no ser autodestructivo en la vida, ¿no? La ira también, lo mismo. Este también es de Saavedra Fajardo, dice Prae oculis ira, delante de los ojos tiene la ira, ¿no? El unicornio, decía Saavedra Fajardo, era muy afortunado porque sabía que si se volvía loco podía saltar a alguien y matarlo, ¿no? Tenía las consecuencias de sus actos delante de sí todo el rato, ¿no? Ojalá los seres humanos tuvieran esa capacidad siempre de prever las consecuencias y entonces no se dejarían llevar tan fácilmente por la ira, ¿no? Que a veces solo se distingue de la locura en lo poco que dura, ¿no? Además, he añadido otro emblema sobre la ira muy interesante. Es una historia que cuenta el historiador Heródoto sobre el rey persa Cambises y su consejero Prejaspes. Entonces, pues hubo una cena en la que Cambises se emborrachó muchísimo y su consejero Prejaspes le recriminó por haber perdido los papeles.
y haber perdido el tino. Y entonces el rey se lo tomó muy a mal, naturalmente. Mandó llamar al hijo de Prejaspes, mandó que le ataran en un poste, cogió un arco, una flecha, mató de un flechazo en el corazón al hijo de Prejaspes y le dijo en su cara: a ver si tienes valor ahora de decir que el vino me ha negado el tino. Hay dos versiones de la historia. Una dice que Prejaspes el pobre pues simplemente se cayó y asintió, y hay otra que le deja a Prejaspes en peor lugar, porque dicen que fue lo bastante rastrero como para encima alabar la puntería de su señor. Pero lo cierto es que la ira va muy asociada al prestigio, a la pompa, a las posiciones de poder y responsabilidad, y nosotros verdaderamente debemos reflexionar mucho sobre ello, porque pues hay gente que no sabe entender las posiciones de autoridad en el mundo de la masonería, no son iguales que en el mundo profano, y no debería tener ese sentido ni de pompa, ni luego de irritaciones por cuestiones protocolarias o de quítame allí estas pajas. Hay mucho también de neoestoicismo en el grado de aprendiz, ¿no? Yo siempre digo que el gabinete de reflexión es un vanitas, ¿no? Es un cuadro de estos barrocos de vanitas, ¿no? Porque tiene ahí, pues eso, todos esos elementos que uno puede encontrar en un cuadro de finales del 17, ¿no? Yo de hecho recuerdo que pues en su día cogía la calavera en la mano como Nicolás de Mazur, ¿no? El comerciante retratado por Murillo. Lo que quiero decir es que con esto del Vanitas es que hay mucha enseñanza a soportar la adversidad, y afortunadamente estos pensadores de los libros de emblemas eran también grandes maestros de cómo plantarle cara a la adversidad. Este de nuevo es de Saavedra Fajardo y nos presenta un clarín, y lo que dice es que incluso oprimido sigue respirando, que la adversidad al hombre o a la mujer buena le hace ser como un clarín, en el sentido de que cuesta mucho trabajo hacer pasar el aire de un extremo al otro, pero cuando sale lo que suena es música. Esto es, que lo que ha salido es mejor que lo que ha entrado. Eso es el efecto que debe tener la adversidad con nosotros. Superar la adversidad no es solo sobrevivirla, es salir mejorado, es salir más virtuoso de ella, y es salirnos de nuestra zona de confort. En el grado de compañeros se trabaja mucho todo lo que es la proporción, la mesura, la prudencia, la templanza, y estos libros nos enseñan a redescubrir el encanto de lo templado, ¿no? Nosotros somos todavía hijos del romanticismo y valoramos mucho la pasión y valoramos mucho la libertad y el vivir intensamente, y no hay nada malo en ello, es una cosa maravillosa, pero es cierto que muchas veces, para no cagarla en la vida, pues hay que recurrir, ¿no?, a la vieja sabiduría de Aristóteles y recurrir al viejo término medio de la virtud. Y este Nequit Nimis de Saavedra Fajardo, que está también reflejado en la otra ilustración, que es el George Wither, pues es un elogio a la templanza, ¿no? Lo bueno, incluso lo muy bueno, como la lluvia lo es para el campo, en exceso puede ser trágico, como se ve a las mieses aquí doblándose por el diluvio que está cayendo. Entonces, pues la proporción, la templanza, la mesura son virtudes que hay que rescatar. La prudencia también, en tres tiempos, como he dicho, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que es lo que decía Saavedra Fajardo, ¿no? Que la prudencia se resume a esas tres partes, ¿no? Memoria de lo pasado, inteligencia de lo presente y previsión de lo futuro. Se hace en muchos libros de emblemas un elogio al dios Jano, porque es capaz de ver el pasado y anticiparse al futuro. Y el mes de enero estaba dedicado a Jano. Los ingleses tienen una tradición entroncada con esta, que es la de New Year's Resolutions, hacerse las resoluciones de año nuevo. Este año mi vida va a cambiar en tal y en cual. Y bueno, pues nosotros aquí decimos en España año nuevo, vida nueva, pero también es cierto que es bueno recordar que el mes de enero está dedicado a Jano porque mira el pasado, pero inaugura el año nuevo, y es un buen momento para reflexionar sobre qué hice mal antes y qué puedo corregir y enmendar ahora, ¿no? Hay muchos emblemas que transmiten autocontrol, ¿vale? Tanto como el famoso signo gutural. Este me encanta, ante todo mucha calma. De un error muchos. Podéis ver una mano que tira una piedra en un estanque y las ondas, ¿no? Y pues no resisto la tentación de leeros la glosa de Saavedra Fajardo, porque vais a entender que la metáfora es buenísima. Decía el hombre: echada una piedra en un lago, se van encrespando y multiplicando tantas olas, nacidas unas de otras, que cuando llegan a la orilla son casi infinitas, turbando el cristal de aquel liso y apacible espejo, donde las especies de las cosas que antes se representaban perfectamente se mezclan y confunden. Lo mismo sucede en el ánimo después de cometido un error.
De él nacen otros muchos, ciego y confuso el juicio, y levantada las olas de la voluntad, con que no puede el entendimiento discernir la verdad de las imágenes de las cosas, y creyendo remediar un error, da en otro, y en otro, y en otro. Entonces, pues es muy importante aplicar ese autocontrol en este tipo de situaciones. Hay muchos emblemas también en el libro dedicados a la fraternidad, al compañerismo, al valor de la amistad más bonita. Este yo creo que es muy conmovedor porque es un arco de medio punto. Este es de Juan de Borja y se llama Amicitiae Bonum, las bondades de la amistad. Y pues vemos un arco que, aunque el resto del edificio se haya derruido, sigue en pie precisamente porque es una metáfora de la amistad. Todos los amigos son como las piedras que pues sostienen una a la otra y evitan que la piedra angular se caiga bajo la acción de la gravedad. Pues lo mismo hacen, claro, los buenos amigos y lo mismo deben hacer los buenos hermanos, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de una incorporación de un nuevo hermano como una buena piedra para el taller? Pues además también decidí incluir una imagen de la amistad preciosa, de el libro de Cesare Ripa, Iconología, donde se representa a la amistad con el corazón en la mano, con el mote longe et prope, de lejos y de cerca, y luego en el dobladillo se ve muy pequeño, por desgracia, la imagen mors et vita, en la muerte y en la vida, y la mujer que representa la amistad se está apoyando en un roble que está muerto, pero que sigue siendo soporte de una parra que da fruto y que está viva. Esto es, aun después de muerto, el recuerdo de nuestros amigos nos sostiene, ¿no? Es una cosa preciosa. La ayuda mutua es una idea también muy importante en el libro y en el grado de compañero. Y aquí Alciato nos trae la vieja fábula de Esopo, del ciego y el cojo que tenían que cruzar el río, ¿no? Y pues yo muchas veces cuando veo esto me gusta hacer reflexionar sobre lo que es la ceguera real y la cojera real, que es como lo entendemos de niños cuando nos leen la fábula. Y luego de mayor te das cuenta de que esta fábula también venía muy bien para la ceguera simbólica y la cojera simbólica. Esto es, esta ayuda mutua que se dan los dos personajes de la fábula es muy buena cuando hemos estado cegados por nuestra propia ignorancia y no sabíamos la clave de nuestros errores. Y a lo mejor el cojo simbólico es aquella persona que sí tiene la clave para la solución del problema, pero no tiene los medios, no tiene el margen de maniobra, ¿no? Entonces, pues, de esta unión entre alguien que sí tiene los medios pero no tenía la solución y alguien que sí tiene la solución pero no tiene los medios, nace la fortuna y se supera el inconveniente. Es el beneficio de la ayuda mutua, que es una idea muy, muy importante y constructiva. Nosotros tendemos a glorificar el trabajo, ¿no? El valor del trabajo está muy presente en muchos de estos libros de emblemas. Aquí hay otro de Juan de Borja de nuevo, que se llama Franga, ¿no? ¿Quieres la nuez? Pues rómpela. Que algo quiere, algo le cuesta. Lo bonito de la nuez es que alude al trabajo físico y al intelectual. Al físico porque hay que hacer fuerza para romperla, pero al intelectual porque cuando la rompes el fruto recuerda al cerebro. Y de hecho, pues los ingleses tienen la costumbre de decir que si alguien se ha vuelto chavetas, they've gone nuts, ¿no? Se han vuelto nueces. Bueno, walnut es la palabra exacta para nuez, pero todos los frutos secos son nuts, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa, por eso le tengo mucho cariño a este emblema. Yo sé que a muchos hermanos les gusta. Es el sello del tipógrafo favorito de Felipe II, Cristóbal Plantino, que tiene todavía su taller abierto en Amberes como museo, ¿no? Su casa y su taller son el Museo de la Tipografía en Amberes. Y era pues con trabajo y con constancia. Una de las patas del compás representa la constancia, porque se tiene que mantener en el centro, fija, y la otra es el trabajo, porque es la que va trazando el círculo. Y con trabajo y constancia el trabajo alcanza su perfección, al igual que el círculo queda perfectamente trazado. Es una cosa maravillosa, muy importante hoy. Yo como profesor de secundaria me gusta transmitirse a los chavales porque viven en una época de tanta inmediatez que tienden a aburrirse pronto. Como todo está en el móvil, con pasar el dedo, pues todo lo que no sea instantáneo parece que es una tortura, es una lástima. Veréis que he seleccionado también
una sección dedicada a herramientas. O sea, hay un montón de útiles de los constructores del siglo XVI y XVII que se convertían en símbolos para estos preciosos emblemas. Así que ahí tenemos nuestro querido mazo y cincel, la plomada como símbolo del orden dritto e giusto, orden derecho y justo, un nivel aequa dignosti, discerniendo lo equitativo. Dicho sea de paso, pues el nivel del primer vigilante es precisamente eso lo que simboliza, ¿no? La equidad. Tenemos una bonita palanca que tiene un simbolismo muy parecido en el libro en el que sale a cómo lo utilizamos nosotros, ¿no? El poder del pensamiento libre, el compás como símbolo de mesura, de medida, de sabiduría, porque se ajustan sus patas a lo que haga falta, y la regla omnia eadem, la misma medida para todos, ¿no? La regla como símbolo de rectitud. Hay una sección entera en el libro dedicada a las herramientas y estoy seguro que sería del agrado de todo lector hermano y por supuesto de todo lector que no conozca temas masónicos. De todas maneras seguro que pues, puede encontrar muchas enseñanzas útiles. Hay mandatos tradicionales que muchos recordaréis, ¿no? Aquello que decía: desenmascara al hipócrita, abate al soberbio e ilustra al ignorante, ¿no? Pues me encanta, el de nil ingrediatur mali, que no entre aquí nada malo, es uno muy bueno para los hipócritas. Decía el epigrama: un hombre malo y vulgar hizo unas casas al uso y sobre sus puertas puso cosa mala no ha de entrar. Diógenes, que lo vio, dijo: ¿y el dueño? ¿Por dónde? Que es hipócrita el que esconde aquello que no mostró. Ese es el epigrama que acompaña este bonito emblema. Es un elogio de Diógenes. Otro bueno para ilustrar la hipocresía es este del cedazo, ¿no? Que se queda con aunque la harina pase por él, se queda con el salvado, ¿no? Como los hombres que, aun conociendo lo bueno, prefieren seguir quedándose con lo malo, ¿no? Qué triste. Facere et docere, hacer y enseñar. Pues este emblema delataba al que, pudiendo enseñar porque conoce la virtud, sin embargo, se empeña en practicar el vicio. También hay muchas enseñanzas en el rito escocés antiguo y aceptado relativas a lograr la paz con uno mismo, la paz del olivo y del laurel, el que está en paz consigo mismo porque ha triunfado sobre su lado más oscuro o sobre su egoísmo, sobre sus pasiones más bajas, ¿no? Y aquí tenemos en concreto 3 coronas, una más de roble, porque aparte de la paz del olivo y del laurel que acabo de mencionar, hay que añadir el triunfo del valor, ¿no? La sabiduría es fértil si se aplica. Entonces, ahí va la corona de roble por haber tenido la fortaleza de haber ejercido la sabiduría con valor. La importancia de las buenas compañías, la importancia de tejer una alianza entre los hombres y mujeres virtuosos, ¿no? También aparece en muchos emblemas. Este es muy curioso, el de pluribus unum, ¿no? Habla de, de los ríos que acaban formando el mar y de cómo, también alguien que reúne los distintos saberes, ¿no? Que la intención de Piccinelli de hacer esto y los transmite así mejor, ¿no? Pero la glosa que presenta a Piccinelli es muy interesante porque dice la confluencia de 3 o 4 riachuelos presenta el lema unitas fortiora, la unión más fuerte, o aquí pluribus unum. Aprenderás de esto cuando se propaga la virtud con la unión de muchos. Tenemos además como prueba el más cierto proverbio de los antiguos: y ni Hércules contra 2. La unión es la virtud más poderosa. Por ello no se permitirá entrar en el cielo a no ser en grupo, todos juntos y unidos. Con elegancia, dice San Agustín, ve de la multiplicidad a la unidad, reúne lo disperso en una sola cosa, mantente unido, no persigas muchas cosas a la vez, allí está la felicidad. Bueno, esto de reunir lo disperso a mí me encanta, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, yo estoy seguro que muchos de nosotros lo hemos oído muchas veces. Pero aparte, además, hay otra cosa muy especial de y es que es el sello de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una conexión entre esta tradición ilustrada de la emblemática y los hermanos padres de la patria americana, que la mayoría de ellos sabéis que fueron francmasones,
y que traían este deseo de federar, ¿no? Y por eso es lo que significa de muchos se hace uno, ¿no? De muchos estados se hace uno grande, pero aquí resulta que, aparte de aludir al carácter federal de la naciente República Americana, se hace también un guiño a la tradición ilustrada de los libros de emblemas. Es una cosa que muchos no ven. También es importante saber, pues eso, asociarse con las buenas gentes, ¿no? La alianza de las personas virtuosas, evitar al codicioso y sobre todo no confiar en el codicioso para los puestos de responsabilidad. Este emblema de Saavedra Fajardo dice custodian pero no roban, ¿no? Y dice que ojalá los ministros fueran como estas estatuas del dios Término que guardan los jardines de Roma, que ven y vigilan pero no tienen manos, así que no pueden servirse del jardín, no pueden robar sus frutos. Verdaderamente, vamos, la glosa de este es tremenda y no resisto la tentación de deciros un extracto de ella. Dice, si los ministros fuesen como estas estatuas, más bien nos estarían los erarios públicos y más bien gobernados los estados. Donde reina la codicia, falta la quietud y la paz. No puede ser bien gobernado un estado cuyos ministros sean avarientos y codiciosos, porque ¿cómo será justiciero el que despoja a otros? ¿Cómo procurará la abundancia el que tiene sus logros en la carestía? ¿Cómo amará a su república el que idolatran los tesoros? ¿Cómo aplicará el ánimo a los negocios el que le tiene solo en adquirir más? ¿Y cómo procurará merecer los premios por sus servicios el que ya de su mano se hace pago? Esto es de 1640, pero pues habría que ver si vale para la España de 2019 o 2020. No he cambiado la fecha, tenía que haberla actualizado. Otros emblemas tienen mucho sabor alquímico. Y este, por ejemplo, es terriblemente rosacruciano, ¿no? No hay más que ver el pedazo de rosón que hay, encima el tallo está en cruz. O sea, vamos, es el emblema más rosacruz del universo. Dat Rosa Melapidus. Curiosamente, hay una banda de rock and roll que hizo una portada de su disco con él. Pero realmente está sacado del frontispicio de una obra de un famoso alquimista, Robert Fludd. Y es precioso porque, bueno, pues está lleno de guiños para el que quiera entender, ¿no? En primer lugar, efectivamente, la rosa da la miel del saber a la abeja. Tiene que ser una persona que está dispuesta a ser benéfica y que está dispuesta a trabajar, que es lo que representaba a la abeja en estos emblemas, al trabajador benéfico. Y de hecho no le da la miel a otros bichos que hay por ahí, ¿no? Tenemos una araña que también está por la rosa, esa no se llevará. Y sin embargo vemos que a lo lejos se ve una cerca y ahí la araña ha hecho su red. Probablemente alguna abeja queda atrapada en ella. Esto es como un guiño de Fludd probablemente a decir, cuidado que entre nosotros no solo hay buenos alquimistas que desean transmutarse y tal y aprender los secretos de la alquimia para pues eso, ser mejores personas, sino que hay gente que lo va a usar para el mal y que va a intentar que incluso las abejas se queden enmarañadas en redes, ¿no? Es muy interesante el emblema este. También hay 7 círculos concéntricos porque en aquella época solo se conocían 7 metales. También se alude al cuadrado de Venus y de hecho la rosa con el tallo en cruz es el símbolo de Venus. Entonces es un emblema muy, muy, muy simpático. Por último, hay muchos emblemas en la parte final del libro ya dedicados a evitar lo que se llama la parálisis por exceso de análisis. ¿Qué sucede cuando ya hemos aprendido mucho? Pues muchas veces puede pasar que efectivamente, como hemos visto de todo, cuando surge un problema es difícil decidir cuál es la mejor solución, porque sabemos que las cosas no son tan sencillas como aparentan y corremos el riesgo de apresurarnos en elegir la solución correcta. Pero también está el otro riesgo, el de darle vueltas y pensar que todo es más complejo de lo que en teoría es. Para eso hay varios consejos. Uno de ellos, bueno, los dos son de Saavedra Fajardo. Uno de ellos es el de resolver y ejecutar, ¿no? Se ve un carro de la época romana, un carro falcado, con las falcas, ¿no? Las cuchillas que salían de la rueda, ¿no? Quien recuerde pues eso, Ben-Hur o Gladiator, pues se acordará inmediatamente. Y claro, resolver, le estás dando vueltas, darle vueltas a la cabeza, y ejecutar porque la falca corta. Lo que se nos pide es que efectivamente seamos capaces de, vale, tomarnos el tiempo para deliberar, pero después, una vez que hemos deliberado, la solución por la que optamos se ponga en práctica lo más rápido posible.
Saber Fajardo decía, de hecho, que el resolver y el ejecutar tengan entre sí tal correspondencia que parezca, que parezca que es un mismo movimiento el que los gobierna, sin que se interponga la tardanza de la ejecución. Y citaba al emperador Carlos V, dice, el emperador Carlos V solía decir que la tardanza era el alma del consejo y la celeridad de la ejecución, y juntas ambas la quinta esencia de un príncipe prudente. Pues eso es una buena manera de no caer en la parálisis por exceso de análisis. Luego hay una serie de grados caballerescos que pues tienen mucho cariño a las águilas bicéfalas. Entonces, pues bueno, hay águilas negras y blancas que traen enseñanzas muy interesantes. Yo aquí rescato una que es mitad águila, mitad avestruz, porque vuelve a mostrar el equilibrio entre acción y reflexión, ¿no? El águila, pues es el águila aquí de Zeus con sus rayos. Cuando hay que atreverse y hay que tener valor, pues hay que hacerlo. Cuando hay que tomar acción y ser expedito, hay que serlo. Pero la avestruz, en aquella época se creía que era capaz de digerir el hierro y por tanto se le asociaba a la paciencia, a la misericordia y a la clemencia. Con lo cual, pues bueno, ahí se dice praesidia, majestatis defensas de la majestad son un águila y un avestruz, que cuando haya que ser justo se sea, pero cuando haya que ser clemente, incluso aunque sea tan ardiente la clemencia como para tragarse una herradura, pues que se sea así. Y con esto creo que Pedro no me va a regañar porque no me ha cortado el micrófono aún.